Muy bien. Les invito a que abran, por favor, sus Biblias, Números 14:14. Números 14:14. Ahorita que cantamos este canto, es inevitable recordar cuando Jesús calma la tempestad en medio de la tormenta y es luz en medio de la oscuridad, da calma y bueno, manifiesta su poder divino. Dice Números 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Vamos a orar. Padre bendito eres, gracias Señor, porque tú estás aquí, y porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Permite que esta tarde la enseñanza, Señor, llegue a los corazones, que haya un espíritu de entendimiento y de sabiduría que podamos. En este pasaje que acabamos de leer de Números 14, si por ahí ven arribita en el título, dice algo de Moisés intercede, ¿no? Creo. Los israelitas se rebelan. Bueno, dependiendo de la versión, bueno. Pero los israelitas se rebelan delante del Señor. Y aquí es cuando Moisés manda a los 2 espías y regresan. Y no, que somos muy chiquitos y que nos van a matar, y que mejor no, que para qué venimos. Y entonces Dios le dice a Moisés, quítate, los voy a destruir por necios. Y entonces Moisés le empieza a dar un discurso al Señor. Dice él, no, Señor, mira, los pueblos ya saben que tú sacaste a Israel de Egipto, de esclavitud, para llevarlos a una tierra prometida. Y por eso, y dentro de ese pasaje dice, y lo dirán los habitantes de la tierra, o sea, ellos saben que ya, y tú ya mostraste que te manifestaste en una nube, y que te vimos cara a cara, ¿no? Los pueblos ya saben. Entonces, Moisés está intercediendo para decir al Señor, continuamos, ¿no? Porque si no van a hablar mal de ti. Y bueno, viene la manifestación que dice, pues tú te manifestaste en una nube de día y de noche en columna de fuego. Esto viene de Éxodo 13, 21 y 22, no lo busquen, donde dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. El pueblo de Israel en algunas ocasiones la nube se levantaba y si era que caminar de noche, caminaban de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche a la columna, nuestra nube, una columna de fuego. Y en número nos narra el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto. En Números 14, 20, 23 dice que se lo leo. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tú ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no la cual ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí viene una parte crucial en el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Salieron de Egipto, pasaron el Mar Muerto, llegaron al Sinaí, los 12 espías para revisar la tierra, se tardan 40 días revisando y regresan, el informe que dan no es el mejor, a excepción de Caleb y de Josué, que ellos dicen, sí, vamos, sí podemos, ¿no? Y los otros días dijeron, no, que sé cómo, que no sé qué. Y entonces Dios dice, ok, pueblo rebelde, ustedes no van a entrar, ustedes vieron mi gloria, y como no creen, no van a entrar, y eso es lo que dice en Números 14, y más adelante en Números 14,
dice precisamente hablando de que nadie va a entrar, solamente Caleb y Josué, pero a vuestros niños, verso 31, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezáis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos verán las rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y aquí el Señor fue claro, ninguno va a entrar, y literalmente hasta que se muera el último, ¿cómo dijo el coreano? Cuello, copelas o cuello. Entonces, todo el pueblo de Israel iba a morir en el desierto. Y por eso que hacen un peregrinar de 40 años. Si lo referencias a tus días, a los años que tienes, mi papá ya casi va por 2 vueltas, ¿no? Yo voy terminando la primera. Estoy honrado. No, entonces esto, imagínense el tiempo de vida, o sea, el contexto de vida. ¿Cuánto tiempo vagando en el desierto? Si yo la edad que tengo, yo diría, pues, como si hubiera empezado a caminar en segundo de primaria, ¿no? En tercero de primaria, y ahorita fuera terminando de dar la vuelta, ¿no? Yo ya, tuviste hijos y ya eran, antes de que tuvieras el primer embarazo, ya lo hubiera dado vuelta, ¿no? O sea, fue un tiempo considerable en el cual toda una generación fue raída de la tierra. Y esto de raída es arrancada, borrada, consumida por completo. En Números es un libro en el cual, bueno, tiene el número de números porque a causa de que iban a vagar por el desierto se hizo un censo cuando salieron, y se hace un censo cuando termina la peregrinación. Y sí creció el pueblo, pero literalmente después de toda una generación que murió. Por eso se llama Números, porque se hizo 2 censos, uno cuando salieron y otro cuando terminaron de dar la vuelta. Y el libro de Números también tiene otras referencias al Señor Jesús, que es Números 24:17, se habla de que el Mesías sería un rey. Y aquí ese pasaje está interesante porque recuerda a Balaam, que era un profeta no del pueblo, que se fue el nombre. Bueno, un rey que quería que maldijera al pueblo, que es cuando va por que la burra le habla y dice, oye, ¿por qué me golpeas? ¿No? Y él, como no puede maldecir al pueblo de Israel, y lo bendice, en el verso 17 dice, hace una profecía del Señor Jesús. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Y esa palabra estrella, no sé si en tu Biblia aparece en mayúsculas. ¿Cuál es la referencia? Números 24:17. Aparece estrella en mayúscula. Y esa estrella se refiere a Jesús, que dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Está hablando de una palabra profética hacia futuro. En Números 21:8-9 se nos describe la serpiente de bronce que se erigió, y es una señal inequívoca representativa de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que es cuando eran mordidas y decía, todo aquel que sea mordido, si volteare a ver la serpiente de bronce, vivirá, ¿no? Y eso ya lo enseñé en otras ocasiones, que hay gente que no voltea a ver, ¿no? Para obtener la salvación tienes que tú tomar una decisión de voltear y aceptar el regalo del Señor. Y hay gente pues, que no lo ha hecho, ¿no? Y otro es un pasaje en Números 20, que Jesús es el agua en la roca. No es la peña de Oreb, es otro lugar que está... no lo puse. Bueno, pero es otro lugar, no es la peña de Oreb, donde también Moisés golpeó la roca y salió agua porque el pueblo estaba quejando que no tenían
que beber. Pero nos vamos a centrar en una manifestación que leímos en el primer pasaje, en Números 14:14, y es la nube y columna de fuego. ¿Y cuántos pasajes hay en la Biblia? ¿Cuántas imágenes hay en la palabra sobre esa dualidad de cosas terrenales y espirituales? Tú dirías, oye, la nube, pues la nube es vapor de agua, ¿no? ¿De qué está hecha la nube? De agua, ¿no? Y en la noche se convirtió en una columna de fuego. Yo trataba de imaginarme, en qué horario, quiero pensar que cuando entra la noche, que bueno, a las 7 de la noche supongamos, pero yo estaba pensando, ¿cómo habrá sido ese espectáculo de ver cómo de nube pasaba columna de fuego? Y al despertar en la madrugada, de columna regresaba nube, ¿no? O sea, era algo visible. ¿Qué otras imágenes tenemos de una dualidad en la Biblia? Bueno, algunas. Jesús se presenta como cordero y león. Casi contrarias, ¿no? Se presenta como siervo y como rey. Se presenta como la puerta de las ovejas y el pastor de las ovejas. O sea, yo te doy entrada y cuando entras, yo soy la puerta para que entre la oveja. Y cuando entras, me convierto en tu pastor. ¿Se dan cuenta? También se presenta como la resurrección y la vida. Después de la muerte, te saco de la muerte en resurrección y yo te doy vida. Otra es, él se presenta como Señor y Maestro y le dice a sus discípulos, ustedes me llaman Señor y Maestro y bien hacéis, porque lo soy. Y eso de Señor y Maestro también es una dualidad, porque un señor era el que tenía esclavos. Y obviamente el que tiene esclavos, pues no le pide permiso para hacer algo. Tú le dices, oye, quiero que me traigas un vaso con agua. Y el otro no dice, ay, no, como dijera Excelsa, yo nomás soy la sirvienta, ¿no? Oye, Salsa, ponte a planchar. Ay, no, yo nomás soy la sirvienta. Salsa, abre la puerta, están tocando. Yo nomás soy la sirvienta. No eran celsos. Eran los siervos o esclavos, estaban para obedecer sin respingar. Pero un maestro no traía a sus discípulos como esclavos. Los discípulos podían interactuar con el maestro y enseñar y aprender en esa relación, e inclusive hasta preguntar, ¿por qué esto? ¿No? Señor, ¿a dónde vas? Señor, muéstranos al Padre. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahorita lo cantábamos, ¿no? Entonces, la nube y la columna de fuego viene a ser una dualidad representativa del Señor Jesús. Y tú dirás, oye, pero yo no veo por ninguna parte al Señor Jesús en la nube y en la columna. Ahorita vamos a revisarlo. La nube y la columna de fuego representan la presencia de Yahweh, del Dios de Israel, que guió y alumbró en el desierto. Y cuando recibimos al Señor, ¿qué recibimos con Él? Guianza y lumbrera en nuestro camino. Antes andábamos desbalagados, andábamos como extraviados, andábamos perdidos, sin rumbo. Y cuando llegamos ya al conocimiento del Evangelio, viene a cambiar nuestra perspectiva de vida. Ahora decimos, ahora ya sé para dónde voy, ¿no? Y cuando nos encontramos en circunstancias donde decíamos, es que no sé ni por dónde, ni para dónde ir, dice la palabra que le abre caminos donde no lo hay. Entonces viene a ser lumbrera en nuestro desierto y protegía al pueblo de Israel. Éxodo 14:19, no lo busquen, lo leo. Dice, y el ángel del Señor iba delante del campamento de Israel, se apartaba, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Les voy a decir estos pasajes que hablan de cómo la columna de la nube o la columna de fuego iba protegiendo al pueblo de Israel. O sea, si tenía que ir adelante, iba adelante. Si tenía que ir atrás, iba atrás. Éxodo 14:24 dice, y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. El Señor estaba en la columna, y aquí dice, desde la columna de fuego y nube. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, en el despertar de la mañana,
en ese cambio que les decía, ¿cómo habrá sido ese cambio? En ese justo momento del cambio es cuando el Señor volteó hacia el campamento de los egipcios e dice que los trastornó, esto es, que los confundió. Éxodo 33, 9 y 10 manifiesta o habla de cómo la columna, la nube descendía y entraba al tabernáculo. Y cuando el Señor quería hablarle a Moisés, lo llamaba al tabernáculo y dice que la nube, que era la presencia de Dios, descendía y se manifestaba en ese lugar. Esto de la columna, y estoy haciendo un contexto, esto de la columna de fuego y la nube, fue algo tan real, o sea, que hubo testimonio de, recordemos que les decía que del pueblo de Israel salieron alrededor de 2 o 3 millones de personas cuando entraron 70, salieron arriba de 2 millones. 2 millones de personas veían eso diario, cómo la nube se cambiaba en columna de fuego y viceversa durante 40 años. Y era tan presente que Moisés en Deuteronomio 1:33 lo recuerda. Dice, ¿quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar? Con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Nehemías, siglos después, Nehemías es, hacer un contexto rápido, salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida, vinieron la época de los jueces, Saúl, David, Salomón, los reyes, con el reino dividido, al cautiverio en Babilonia, 70 años después, regresan, y en ese regreso vienen Nehemías, o sea, pasaron ahí X número de siglos. Y Nehemías en su oración, pidiendo perdón al Señor y mostrando arrepentimiento, dice en Nehemías 9:12, con columna de nube los guiases de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Nehemías sabía, y no era una fábula, ¿no? No era un, dicen por ahí, ¿no? Había una vez, no. Esto es, nuestros padres lo vivieron y ha sido un conocimiento que hagan de cuenta que estaba en los libros de texto de primero de primaria, ¿no? O de segundo, de tercero, no sé. Pero era algo que se daba de historia. O sea, literalmente algo que el pueblo sabía, como el maná, como las codornices, como que pasaron por el Mar Rojo, etcétera, como las plagas, o sea, eran cosas que sabían plenamente que había ocurrido. Asaf, un cantor, cuando David era rey, en Salmo 78:14 dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Vuelvo a reiterar, era un suceso bien conocido. David en Salmo 105:39 dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Otro salmista que no dice de quién es el Salmo 99:7, dice, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. ¿Se dan cuenta? O sea, no era un hecho mitológico, ¿no? Si hoy nos dicen, oye, es que, por ejemplo, la historia del rey Arturo, que hasta hay películas y algunos versos, no es una historia comprobada. Viene de la mitología o de las costumbres inglesas o celtas, pero no hay evidencia histórica de que haya existido, ¿no? Este suceso de la columna de fuego y la nube sí era algo plenamente conocido. Y la columna de fuego dejaron de ser, desapareció cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán para entrar a la tierra prometida, cuando su primera parada iba a ser Jericó, ahí la nube se desapareció. Y yo diría, ¿por qué? ¿Por qué ahí? Recuerdan que les decía ahorita una breve ilustración, cómo Jesús, nuestro Señor, se presenta como la puerta de las ovejas y después pasa a ser el pastor de las ovejas, el buen pastor. Una semejante puede ser esta. Mientras iban en el desierto era la columna de fuego, pero cuando ya entraron a la tierra prometida, Él se convirtió en
en el juez, primero en el general que se presenta con Josué para decirle, así vas a conquistar Jericó, y después se establece como el juez sobre Israel. Entonces, primero nos lleva y después, y muestran esas. Entendiendo esto, los israelitas y los rabinos en aquella época entendían y sabían que la nube y la columna de fuego era la gloria de Yahweh, el Dios de Israel. ¿Y qué es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Es todas sus cualidades manifestadas en potencia. O sea, tanto es su santidad, tanta es su majestuosidad, tanta es su poder, su grandeza, que se emana, ¿no? Que se manifiesta, no puede ser contenida. Él es la totalidad del todo, ¿no? O sea, la preeminencia de todo es Él. Y entonces a la nube le llamaban Shekinah, que es la nube de gloria o la gloria de Dios, la gloria de Yahweh. Y eso lo leemos nuevamente en Isaías, en Éxodo 13, 21 y 22. Ahora, ¿dónde más en la Biblia leemos sobre la nube y la columna de fuego? En 2 de Crónicas 5, 2 al 14, se nos describe cómo cuando Salomón inauguró el templo, después de haber hecho sacrificios, de haber orado, de haber hecho la dedicación, dice que en el verso 13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para hoy, para ayer, para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La misma nube que se manifestó y es claramente la manifestación de la presencia de Dios ahí. Y donde está el Señor, su gloria se manifiesta. Dice verso 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Algo importante es que esas manifestaciones de la gloria de Dios eran visibles humanamente, no eran espirituales, eran visibles. Les decía ahorita, a las 7 de la noche, cambio de turno, ¿no? Y a las 5 de la mañana, no sé, 6 de la mañana, la primera vigilia, cambio de turno, ¿no? De hecho, sería a las 6 de la mañana la primera vigilia. A las 6 de la mañana. Y dice en ese pasaje de cuando el templo, que era la nube tan densa, o sea, era tan real, que no podían pasar. ¿Han ido alguna vez a una casa de los espejos? En la casa de los espejos, tú sabes que hay espejos, ¿no? Pero tienes que ir así, porque si no pones la mano, subes el riesgo, no lo ves, pero simplemente no puedes pasar por donde está el espejo, ¿no? Por donde está el cristal, porque el espejo es el que se refleja, ¿no? Bueno, así, semejante, los sacerdotes no podían entrar al templo. Y resulta ser algo sorprendente porque era algo palpable. Una nube con densidad. Si tú has tenido oportunidad de pasar por una niebla, un lugar alto donde se ven las nubes, pasas por la nube y se disipa, ¿no? El viento abre el camino. Aquí no. Aquí era densa, ¿no? O sea, simplemente así, ¿no? La podían tocar. La columna de fuego la podemos ver en 1 de Reyes 18, 24 y 38. No lo busquen, les escribo ahí el pasaje. Es cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y les dice, bueno, vamos a hacer esto. Hagan un altar, hagan un sacrificio, no le prendan fuego. Yo también haré lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios
verdadero. Y esta parte de fuego, ¿por qué el pueblo de Israel no se sorprendió? Porque el pueblo de Israel conocía de la columna de fuego. No les fue algo nuevo. El fuego representaba una manifestación real de un Dios, o de Dios, ¿no? O de Yahweh, ¿no? Entonces, por eso el pueblo de Israel dijo, va, el que gane, no había duda, ¿no? Para ellos de pensar en alguna trampa. El verso 38 de 1 Reyes 18 dice, entonces cayó fuego, dejó el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Al pueblo no le sorprendió ver la columna de fuego, porque lo conocían, era un término que conocían. Ahora, dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y esto de la manifestación del fuego que lamió el agua, me hizo recordar el pasaje que dice, sorbida es la muerte en victoria, y que el fuego, que es la presencia de Dios, haya manifestado. Lamer, ¿saben qué es lamer? Con la lengua. Lo que a veces hacemos con las paletas de hielo, que así, eso es lamer. Imagínense en fuego lamiendo el agua. No iba a tomar nada, simplemente con el calor. Iba a escuchar nada más el tss, como bistec, ¿no? Y me hizo recordar mucho eso. Sorbí de la muerte en victoria. Les decía que sorber es con el popote, ¿no? Que se escucha el. Bueno, ahí nomás un paréntesis cultural, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel no se asombró de la columna de fuego. Y dice, entonces cayó fuego de Jehová. Y eso de fuego de Jehová es, no cayó fuego o no salió fuego, sino era la misma presencia de Dios que descendió desde el cielo, hizo columna y consumió todo. ¿Han visto cómo cae? Hay videos donde cómo caen los rayos, cómo se dibujan en el cielo, y hay algunas tomas donde pareciera que la energía está fluyendo, ¿no? Que se ve como las ondas, como así imagino que fue la columna de fuego que cayó, y no fue un destello. Yo me imagino que permaneció un momento el fuego fluyendo, ¿no? Incendiando el altar, consumiéndolo todo. Entonces, son manifestaciones físicas de la gloria de Dios, porque está ahí su presencia, que el pueblo de Israel no desconocía. No le era raro, no era así como de, ay, me estás inventando, no es cierto, ¿no? ¿Qué hoy, si nos dijeran, tú dirías, no es cierto, ¿no? Porque a lo mejor no lo conocemos, ¿no? No lo hemos comprobado, no lo hemos vivido. Ellos sí lo sabían, ¿no? Vamos a Hebreos 1, por favor. Ahí sí quiero que vayamos. Y quiero que veamos qué es la gloria del Señor, de Yahweh. Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado con el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de, ¿qué dice? De su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre con ellos. El Señor Jesús es la manifestación visible de un Dios invisible. Qué curioso, ¿no? La gloria, la columna o la nube era una manifestación visible del Dios invisible. Dice, nadie ha visto, 1 Juan 4:14 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Dice Juan, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero nadie ha visto a Dios. Al Padre Celestial nadie lo ha visto.
Oye, entonces, ¿quién era el que hablaba? Que dice que Moisés lo veía cara a cara. Había una cristofanía que es Jesús manifestado en el Antiguo Testamento y siendo visible. Y esto de ser visible era la plenitud de toda la gloria del Padre, es Jesús. Donde Él está, su gloria se manifiesta. Y esa plenitud está conjuntada en Jesús. Jesús es la gloria del Padre. Voy a hacer una ilustración sencilla, pero a lo mejor nos puede ayudar a entender. El Padre está lleno en perfección de grandeza, poder y santidad, ¿no? De magnificencia, de gloria, o sea, cualquier atributo que tú le quieras poner, Dios, así, ¿no? No se puede contener. Supongamos que alguien que tenga la habilidad de hacer algo, y tuviera la oportunidad de todos sus conocimientos, toda su habilidad, toda su sapiencia manifestada en algo, y tiene la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, un escultor. Todo artista tiene una obra cumbre, ¿no? Donde dicen, wow, aquí estaba en su top, ¿no? Estaba al 100% de sus capacidades, ¿no? Por eso hay obras de Miguel Ángel que se le reconoce, hay obras de Da Vinci que se le reconocen, hay obras de Mozart o de Beethoven que se le reconoce, porque estaban en su plenitud, y en ese momento de plenitud crearon algo que manifestaba todo lo que ellos ya habían aprendido, que habían desarrollado, que tenían habilidad y que era su obra cumbre, ¿no? Jesús, digo, aunque no es algo creado, lo pongo en ese contexto, es todas esas habilidades subprime de una persona que cuando construye una obra se manifiestan en el Señor Jesús, en la plenitud de la deidad del Padre, en Jesús. Y de eso habla Hebreos 1:14. Jesús revela la esencia del Padre y su carácter. De hecho, por eso dice, el Padre y yo, uno somos. Y dice, lo que el Padre me ha dicho, yo se los digo. Yo no hago nada sin que el Padre me lo diga, ¿no? Y viene esa parte de hacer y manifestar la gloria de Dios. Jesús revela la esencia del Padre y su carácter, especialmente a través de su vida, muerte y resurrección. ¿Quieres conocer cómo es el Padre? El mismo Señor Jesús le dice, oye, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, que le dice, tanto tiempo hace conmigo y no saben quién es el Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Todo lo que el Padre es, yo lo he manifestado a ustedes. Si tú quieres saber cómo es el Padre, ve al Señor Jesús. ¿Quieres conocer el amor del Padre? Ve a Jesús. ¿Quieres conocer su poder? Ve al Señor Jesús. ¿Quieres conocer su santidad? Ve al Señor Jesús. ¿Quieres conocer su perfección? Ve al Señor Jesús. ¿Quieres conocer el amor que nos tiene? Ve al Señor Jesús. ¿Quieres conocer el plan de vida que tiene para nosotros? Ve al Señor Jesús. El Señor Jesús es la manifestación de toda la gloria del Padre manifestada en nosotros de una forma visible. Si tú no puedes entender al Padre, porque es espíritu y porque nadie lo ha visto, sí nos da en Jesús una imagen de Él para conocerlo. Y viene nuevamente este punto. Jesús no es una fábula. Aparte de la fuente bíblica que sustenta su existencia, hay hallazgos científicos, arqueológicos e históricos que confirman la existencia de Jesús por gente que no es cristiana, por gente no creyente, porque dicen los que están en contra del Evangelio, pues sí, dices que Jesús existió porque tu Biblia... Dice, no te preocupes, hay evidencia aparte de la Biblia, quitando la Biblia, hay historiadores que no eran cristianos que dan fe de Jesús. Es más, hay más documentos históricos que hablan sobre Jesús que los que hay de copias de Platón y de Aristóteles.
La Ilíada y la Odisea apenas hay 2 o 3 copias y nos lo enseñan en las escuelas como real y verdadero. Y la evidencia arqueológica e histórica que hay del Señor Jesús la ponen en duda. Pero eso no impide que Él haya sido algo real, como lo fue la columna y la nube en el desierto con el pueblo de Israel. Ver la gloria del Señor soberano, del Padre y eterno, implica comprender su valor infinito y responder a ella con adoración y obediencia. Alguna vez la mamá de mis hijos tuvo una visión en el cual un ángel le dijo, no me acuerdo si fue un ángel del Señor, bueno, pues estaba en un tiempo de meditación y la voz le decía, si tú supieras lo que implicó el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, si tú lo entendieras, no dejarías de estarle dando oración todo el tiempo. La gloria de Dios manifestada en el Señor Jesús nos tendría que hacer entender que en todo el tiempo Él merece adoración. El Cordero que fue inmolado es digno de abrir los sellos y recibir toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis. Jesús es la máxima expresión de la gloria del Padre. Dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si Él está ahí, ¿ustedes creen que nomás va a estar para ver? No. Aunque Él no quisiera manifestarse, de Él emanaría poder. ¿A qué les recuerda esto? Cuando va caminando Jesús a casa de Jairo, cuando se acerca la mujer con flujo de sangre, su sola presencia emanaba poder, al punto que dijo, ¿alguien me tocó? Alguien me tocó y Señor, estamos en la estación Tacubaya del metro a las 6 de la tarde y dices, ¿alguien me tocó? O sea, dice, no, dice, es que yo sentí cómo salió poder de mí. O sea, aunque el Señor lo hubiera querido contener, su poder se manifestaba. Aunque él hubiera querido su poder decir, no te salgas de mi cuerpo, ¿alguien le tocó con fe? ¿No? Cuando el centurión va con Jesús y le dice, no es necesario, yo sé que tienes poder, al punto que yo estando aquí, se manifiesta en la casa, en mi casa con mi siervo. ¿Y qué dice? ¡Wow! No he visto tanta fe en todo el pueblo de Israel como en ese gentil. Y dice, vete a tu casa, como pediste te sea hecho. O sea, su poder se manifestó, ¿por qué? Porque alguien creyó. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos fe, activamos la gloria de Dios de una forma que Él no se puede contener. Dice en un canto de Marcos Witt, ¿no? Cuando hace una dramatización que dice, Miguel, con permiso, prometí que cuando mi pueblo me alabara y me adorara, yo me levantaría y saldría a su encuentro. Si nosotros alabamos al Padre, es innegable que Él va a actuar. Él no se puede contener. Él ve una muestra de amor hacia Él, dice, y no porque sea perdón con la expresión, un fácil. No, porque está tan lleno de amor que apenas ve una pizca de arrepentimiento y dice, voy, me manifiesto, hago. ¿Por qué? Cuando sabemos de algunos líderes que son malos, ¿por qué la gloria de Dios se sigue manifestando en sanidades, en restauración, en prodigios y todo eso? No por el siervo pecador, voy a poner ese título, ¿no? O rebelde, o desobediente, o como quieran decirle, no por él, sino por la confianza y fe de la gente de buscar de él. ¿Qué dice Dios? Aunque tú me estorbes, tú no te voy a quitar el camino, porque Alma me pidió algo y vino a este lugar para encontrarme y no le puedo quedar mal, ¿no? Cuando Ana oraba en 1 Samuel por un hijo y que derramaba su corazón, dice el pasaje, al punto que estaba llorando y que Elí la vio y dijo, esta está borracha, ¿no? O sea, ¿cómo estaría? ¿En qué condiciones estaría? Yo creo que ya había llorado tanto que ya estaba tan cansada
que cuando se levantó, así de toda mareada, ¿no? Y Dios, y de hecho hay varios pasajes donde dice, y Dios escuchó el clamor de Ana, o Dios escuchó la oración de Raquel que no podía tener hijos, o Dios se acordó o sea, ¿cómo al clamor de alguien ante Dios, su gloria se manifiesta? Y Jesús lo manifestó. Dijo, de mí salió poder. Así que yo no quería, pero se salió, porque alguien creyó. Y recordemos que la fe de la mujer era, con que toque el borde, ¿no? Aunque sea un hilito, aunque sea el tzitzín que estaba colgando, aunque toque eso, ¿no? Entonces Jesús es la máxima expresión de la gloria del Padre. Y Jesús, que es la gloria del Padre, se revela a aquellos que creen. Y entré a contexto sin haberlo previsto, ¿no? Pero dice, Juan 11:40, por favor. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, que dice Jesús a Marta, ¿crees que lo puedo? Sí, Señor, yo creo que lo resucitarás cuando venga el tiempo. Y en el verso 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ver al Señor Jesús, que es la gloria del Padre? Creyendo. Es la clave. ¿Cómo tú y yo tenemos salvación? Por creer. El pueblo de Israel creyó porque veía la nube y veía la columna de fuego, que era la manifestación de la presencia de Dios. La gloria de Dios manifiesta visiblemente. Jesús, cuando le dijo esto a Marta, era, en otras palabras, dice, creo que dice el pasaje ahí, pero la idea es que se lo tuvo que decir así, porque si no los demás que estaban ahí no iban a entender. Pero Jesús le está diciendo, ¿no estás creyendo en mí? O sea, yo soy la gloria de Dios. Si me ves a mí, si crees en mí, entonces sabrás que el cuerpo de Lázaro se va a levantar. Dice Juan 1:14, ahí atrásito. Entonces, para poder ver a Jesús, que es la gloria del Padre, tienes que creer. La mujer del flujo creyó. ¿Por qué la hija de Jairo también fue sanada? Si ya estaba muerta. ¿Por qué ¿cómo se llama esta enfermedad? Que le dice Jesús al Padre, ¿crees que puedo sanar a tu hijo? Creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero para que no haya dudas, auméntame la fe. Dice primero Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos que su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto, como la gloria del Padre, es... han visto, por ejemplo, yo recuerdo cuando Vicente Fernández presentó a su hijo Alejandro Fernández, que dijo, este es mi hijo, ¿no? Este es mi huerco, ¿no? O sea, si quieren que cante yo, también él va a cantar, ¿no? ¿Cuántas veces a nuestros hijos los presentamos así? Ese es mi hijo el mayor, ¿no? O sea, o en muchas películas, ¿no? ¿Por qué la muerte del primogénito del faraón causó estrago en su carácter del faraón, que dijo, ya, vete? Porque lo que le representaba, su herencia, su gloria, había muerto. Por eso los primogénitos tienen un valor bíblicamente, porque es la herencia de los padres representado en ellos. No hay mayor embajador de un padre que su hijo primogénito, ¿no? ¿Por qué las herencias en el pueblo de Israel iban sobre las cabezas, sobre los primogénitos? Y entonces aquí dice, hablando Juan, y el verbo, o sea, Dios se hizo carne, y esto de habitó entre nosotros es que puso su casa de campaña, no en la esquina, en el parquecito. Puso su casa de campaña aquí, ¿no?
Y ahora su casa de campaña, su tabernáculo, lo puso en cada uno de nosotros en nuestro interior. Él habita entre nosotros. Y esto y vio su gloria. Recordemos que Juan también hace una descripción, los evangelios hacen una descripción, de cómo Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan tan conocía de su gloria que dice: está tan fuera de proporción en la escala que yo no soy ni digno de desatarle las sandalias de los pies. La gloria que Juan vio fue la gloria del Padre, que en ese momento no entendieron, y después dijeron: ay, sí, gloria como el del unigénito del Padre. Mateo 17, 1 y 2. Cuando fue la transfiguración, y eso de la transfiguración no es más que vieron a Jesús en gloria, yo diría con su cuerpo glorificado, manifestando la potencia del Padre en él. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y eso le resplandeció su rostro. Recordemos que Moisés, cuando hablaba cara a cara con el Señor, cuando lo veía tenía que bajar con un velo, porque bajaba lleno de la gloria de Dios, de la manifestación, que le decían: tápate la cara. O sea, la verdad, no, nos deslumbras, pero más allá de la luz era tu evidencia de gloria, de estar con Él, pone en evidencia nuestro pecado, nuestra maldad. Mejor tápate. O sea, sí lo reconocemos, pero mejor tápate. Y si quieres hablar con nosotros, no, mejor tú ve. Tú arréglate con Él y nomás nos vienes a avisar. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Te imaginas esto? A ver, aquí que tenemos ¿cuánto tiempo aguantas ver el reflector? Ajá. Y eso que es un cuadrito de 15 por 10. Imagínate toda una vestimenta resplandeciendo así. Bueno, así el Señor Jesús. Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a ver 3 versos más y terminamos, nada más para confirmar esto de la gloria de Dios manifestada a nosotros como hombres. Dice verso 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2. Verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto que se despojó de su gloria, pero no dejó de ser la gloria del Padre. Se despojó de su deidad para venir a ser, lo veríamos en Hebreos, la forma visible del Dios invisible. Sin gloria, voy a poner así, sin gloria, porque aún sin querer traer su gloria, manifestaba su deidad. 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Tiene una palabra esto, se lo fue. Pero esta dualidad cumplida en el Señor Jesús al mismo tiempo, solamente la podía tener. Y aún despojando su gloria, no dejó de ser Dios. Apocalipsis 21-23. Ese verso me gustó mucho. Apocalipsis 21-23 dice: la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, hablando de eternidad, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Dice: y el Cordero es su lumbrera. Si tú ves, por ejemplo, voy a ejemplificarlo así, dice: porque la gloria de Dios la ilumina. Esta luz que tenemos aquí
es la gloria de Dios. Es lo que alumbra todo. Y la lumbrera, la parte física, si tú quieres ver la luz, la puedes ver. Le puedes decir, aquí está la luz y tocarla y no. Sabemos que está aquí, pero no hay algo palpable. ¿Qué es palpable? La lumbrera. ¿Cuál es la lumbrera? El Señor Jesús vendrá a ser como la lámpara. La gloria es la luz y el foco es la lumbrera que vendría a ser el Cordero de Dios. Y por último dice Isaías 61. Otro verso también. Vamos a Isaías 61. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿De quién está hablando? La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Jesús vino a nacer. Y esto de levántate y resplandece está hablando al pueblo de Israel. Entonces, Israel, regocíjate porque el Salvador, que es la gloria de Dios, ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Dónde nació Jesús y dónde fue visto? Jesús nació en Israel y fue visto ahí visiblemente. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de ¿qué? De tu nacimiento. La gloria de Dios vino a nacer en Belén de Efrata. Como dice el pasaje, y tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña entre los hijos de Israel, ¿no? Porque a ti nacerá un Salvador, que sea Cristo el Señor. La gloria de Dios, si es la potencia que decía de su presencia, ¿cómo habría de nacer? Si el Señor donde está, de estar, manifiesta su gloria. Pues entonces, ¿cómo es que habría de nacer? Pues la gloria del Señor, del Padre, es Jesús, que vino a nacer para ser visto y ser luz al pueblo de Israel. Jesús vino a ser y sigue siendo hoy como esa columna de fuego o esa nube que nos guía y nos guarda, siendo la forma visible de Dios. Y si en ese tiempo el pueblo de Israel pudo ver visiblemente la manifestación de su gloria, hoy, ¿dónde creen que vemos a Jesús manifestado físicamente? En tu corazón, en tu vida, en tu forma de vivir. Ahora nosotros resplandecemos a Jesús. Hoy nosotros somos esa parte visible de Jesús aquí. Cuando Él mora y vive en nosotros. Cuando vivimos, morimos a nuestro yo para que Él viva. Dice el canto de Juan Carlos Alvarado, ¿no? Dame tu vida. Y cuando tenemos su vida, ¿qué es lo que le damos a los demás? De hecho, les había comentado que y les invito a que no se pierdan los miércoles. ¿Quieres entender cómo es la vida en el reino de Dios? O sea, en el reino de Dios que viene a ser donde Él señorea, donde Él es el Señor, donde Él manda, donde su autoridad es manifiesta. Eso lo vamos a estar estudiando los miércoles. Por eso estamos ahorita en las bienaventuranzas. Tenemos que tener un cambio de vida de forma que la gloria de Dios sea manifiesta al mundo. Dice, y será llena la tierra de la gloria del Señor. ¿Y a qué se refiere? ¿Será únicamente que su poder será manifiesto? ¿O que nosotros vamos a reflejar a Jesús, que es la imagen del Dios invisible, viviendo en nosotros? Recordemos que ahora el Padre, cuando se acerca con nosotros, dice, sí, alma, puedes pasar, vueles a mi hijo. Sí, la sangre está en ti, vueles a la sangre de mi hijo. Sí, eres mi hijo. Ahora ve y evangeliza a todos en el nombre del Padre y haciendo a todos discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Discípulos. Somos ahora esa manifestación de Jesús hacia las demás personas a través de nuestra vida. Somos la parte visible de un Dios invisible. Estamos llamados a ser ahora, para los que no conocen, como una columna de fuego o una nube en el desierto de las personas.
no por nosotros, sino reflejando la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito es tu nombre, Señor. Gracias por manifestar tu gloria a nosotros en Jesucristo tu Hijo. Gracias, Dios, porque a lo mejor no nos tocó verlo físicamente en esta tierra, pero nuestros padres, los testigos oculares, los apóstoles que estuvieron ahí, toda la gente que fue transformada su vida por Jesús, manifestando tu gloria, siendo tu gloria, es que hoy, Señor, sabemos y creemos que no fue un mito, ni fue una imaginación creada por algún hombre, sino que el Señor Jesús fue real, tan real como el pueblo de Israel pudo ver la nube y la columna de fuego en el desierto. Seguramente fue un espectáculo, Señor. Ver en las noches, en las mañanas, cómo de uno a otro pasaban. Ver cómo se movía hacia adelante y hacia atrás para proteger o para guiar. Señor, gracias por tu manifestación a nuestras vidas. Permítanos ser ahora con Jesús en nosotros, nuestro Señor en nosotros, la parte visible de un Dios invisible. Que puedan ver al Señor Jesús en nuestras vidas, en nosotros, y reflejar tu luz al Señor, a los demás. Y que puedan llegar a tu conocimiento. Señor, que nuestra forma de vida manifieste tu gloria en nosotros. Que ahora, Señor, seamos un irruptor, seamos quien venga a romper las reglas de este mundo, y no para quebrantarlas a nuestra conveniencia, sino para establecer tu reino, Señor, sobre este lugar. Señor, sé tú en nuestras vidas como esa manifestación de tu presencia en el desierto. Guíanos y guárdanos, protégenos y susténtanos. Y Señor Jesús, no te dejes de manifestar a nosotros. No nos dejes de ser tú en nosotros, siendo tan real como el aire que respiramos. Señor, gracias porque desde aquellos tiempos en el desierto tú te manifestaste, y aún en los desiertos de nuestras vidas, en esas temporadas que hemos estado lejos de ti, no has dejado de manifestarte en nosotros. Y Padre, te rogamos que aquellos que están en desiertos, aquellos que están padeciendo, aquellos que están lejos de ti, aquellos que no te conocen, puedan verte, Señor, visiblemente, puedan ver tu manifestación visible en sus vidas, y puedan conocerte, y puedan llegar a ti. Señor, permítanos ser instrumentos para tu gloria, y que tú, Señor Jesús, te manifiestes día tras día en nuestras vidas. Menos de nosotros, menguamos nosotros para que tú crezcas. Gracias, y Señor, nos ponemos en tus manos, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.